pues el hecho de que, al igual que lo que espero del día de hoy, tengamos un diálogo muy intenso y que haya de ida y vuelta y que haya muchas preguntas y en fin. Entonces, quizá yo lo que voy a hacer es tratar de, que sea, ¿no? ¿Qué? 15, 20 minutos, un poco más, pero no, porque lo que pasa es que si me dejan yo me sigo, pero entonces sí. Miren, la situación del México de hoy, pues un México, hablabas de qué tan conectados estamos. Lamentablemente es decir, y digo lamentablemente porque debería acompañarlos el gobierno. Sin embargo, son ustedes los que vinculan a Jalisco y a México con el resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque nosotros no vamos. Ya el gobierno ya como que decidió que la mejor política exterior es la política interior, todas las justificaciones que ustedes quieran ir, pero el hecho es que para tener política exterior y para tener vínculos con el resto del mundo hay que ir al resto del mundo, porque además, pues solo en Washington uno espera que todos los demás vengan a verlo a uno, ¿verdad? Fuera de Washington hay que ir, y hay que ir, y hay que ir. Y entonces si uno decide no ir y uno decide quedarse, lo que sucede es que va uno perdiendo espacios y en un mundo cada vez más globalizado, pues es casi lo contrario de lo que uno tendría que hacer, ¿no? Entonces, felicidades por mantener estos vínculos con el mundo, por mantener, por ejemplo, ustedes son un natural cliente y al mismo tiempo complementación económica con la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, pues a pesar de no tener frontera con Estados Unidos, ya son un natural complemento de la parte de la capacidad económica, de la competencia económica de la costa oeste. Pero, en fin, ¿cómo vemos las cosas de México hoy? Y también ahí ir viendo cómo se podrían ver hacia adelante. Pues empieza uno normalmente por el tema de cómo nos ha ido en materia de crecimiento. Bueno, nos ha ido muy mal. El promedio del crecimiento de este sexenio va a ser cerca de 0. Y pues 0 tiene ciertas ventajas, es como muy redondo, es fácil de entender, ¿verdad? Pero es terrible. Es una cosa espantosa que tengamos cerca de 0 de crecimiento en 6 años. Está bien que nos pegó la pandemia, pero ¿por qué nos pegó tan fuerte la pandemia? ¿Por qué México fue uno de los países a los cuales la pandemia le pegó más en términos de caída de la actividad económica? En fin, porque fuimos de los que menos le pusimos, o si no el que menos le puso, no solo para paliar los impactos directos de la pandemia misma, es la parte de salud, sino que además, el día que llegaba la pandemia, inmediatamente se quedaban miles y miles de personas desempleadas. Y el día que llegaba la pandemia había que cerrar las empresas y se cerraron 1,5 millones de pymes. Imagínense ustedes con 3, 4 empleados en promedio cada quien, pues entonces estamos hablando de que se crearon 5, 6 millones de desempleados. ¿Y cuánto le metió el gobierno para apoyar? Así como los cheques que mandó el señor Trump y luego el señor Biden y Angela Merkel y luego el señor Scholz y Pedro Sánchez en España y Mario Draghi en Italia. Aquí no le metimos nada. No le metimos nada al apoyo de los desempleados
pero tampoco le metimos nada al apoyo de las pymes y tampoco le metimos nada a el apoyo de las grandes empresas que de repente se quedaron sin clientela, los hoteles, los lugares de playa, los restaurantes, etcétera. O sea, fue una tragedia espantosa lo que pasó con la... acuérdense ustedes que no teníamos ni medicinas ni vacunas y estábamos totalmente a merced de la enfermedad. Y esa sensación, ¿no? Pues, ¿qué pasaba? Que la mayor parte de los gobiernos la compensaron de alguna forma con las víctimas. Y en el caso de México no fue así. Es decir, y por eso se explica la caída tan dramática, porque no hubo compensación. Y por eso es que el rebote del año 2021 fue también más suave y mucho menos fuerte de lo que hubiéramos esperado. Pero en fin, tenemos un problema de crecimiento cero durante 6 años y ya traíamos como un poco más de 2% en los 20 años previos, y dicen los expertos que será como 2% en los 10 años próximos después de este gobierno. Quiere decir que tendríamos 35 años con menos de 2% de crecimiento promedio, a todas luces insuficiente. Teníamos que estar creciendo al proverbial 5% que han ofrecido todos los gobiernos de los cuales yo tenga memoria, ¿no? 5%. Por cierto, yo debo decirles que sí se puede. Cuando pues el último año de la administración del presidente Zedillo crecimos al 7%. Y no quisiera sugerir de ninguna manera que esto tuvo algo que ver con el secretario de Hacienda de entonces, de ninguna manera, no, para nada, ¿no? Pero el hecho es que si se inyecta confianza, hay inversión, y si hay inversión, entonces hay crecimiento, hay exportaciones, hay empleos, hay un mayor nivel de bienestar. Y lo que nos ha pasado es precisamente que ha habido un déficit de confianza y por lo tanto ha habido un déficit de inversiones y ha habido entonces un déficit de crecimiento. Pero además, ¿qué ha sucedido con este muy anémico crecimiento que hemos tenido, y esto cero en estos años? Pues que entonces se siguen acumulando déficit en todo el tema de los servicios. ¿Y qué pasa? Que salud. Bueno, pues hubo un intento que yo estoy seguro de que se hizo con la mejor intención del mundo, por cambiar el sistema. Se dijo, como hay un tema de corrupción, vamos a cambiar el tema de salud. Así como se dijo de las guarderías y como se dijo de las escuelas de tiempo completo. Es decir, se destruye con el ánimo de acabar con la corrupción, se destruye una institución, pero además no se sustituye con otra que sea funcional. En lugar de corregir el defecto que se pretende eliminar, que es la corrupción o cualquier tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué en México hoy por primera vez hay escasez de medicamentos? Bueno, pues porque resulta que se quiso combatir la corrupción y entonces se cambió el sistema de compra de medicamentos y el resultado es que tenemos escasez de medicamentos por primera vez en México. Entonces tenemos un problema de millones y millones de mexicanos que ya no tienen acceso al servicio de salud, que ya no tienen acceso a los servicios médicos, y tenemos un problema de
medicinas, de abasto de medicinas. ¿Y qué ha pasado con algunas de las consecuencias de esto? Pues nos creció la pobreza en varios millones de mexicanos. Se rompió, insisto, una tendencia que tenía muchas décadas, muchos años de estarse manifestando, que fue reducir la pobreza. Pero aumentaron las desigualdades. Se concentró más el ingreso en el 1%, en el 2, 3%. Y nosotros como que le hemos ido agregando a todas esas desigualdades. Por ejemplo, se usaron 20,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares, 400,000 millones de pesos. Una barbaridad de recursos para el subsidio de las gasolinas. Y yo, pues, lamentablemente quiero compartir con ustedes que es muy lamentablemente que el 20% de las personas de más altos ingresos en México se beneficiaron prácticamente de la mitad de ese subsidio. La mitad de los 400,000 millones de pesos fueron a dar al 20% de personas de más altos ingresos en México. ¿Y saben cuánto le tocó al 20% de personas de más bajos ingresos en México? 5.8% de ese subsidio. Si uno dice, sí, bueno, pues es evidente porque son los que tienen carros. Sí, pero el problema es que traíamos un problema de inflación y traíamos un problema del resultado de la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera. Y entonces había un problema hasta de que no alcanzaba para comer. Y bueno, pues se pudo haber usado, ¿no?, ese recurso para otros fines mucho más nobles y más inmediatos y más interesantes, pero sobre todo de manera más equitativa, para que no se hagan cada vez más anchas las brechas que nos separan. Eso, por cierto, con frecuencia me dicen, oiga usted, ¿y cuál sería su principal preocupación si usted se convierte en presidente de México? Es decir, la principal preocupación es unir a la sociedad mexicana, porque más allá del tema del crecimiento y más allá del tema de la pobreza y más allá del tema de las desigualdades y todo lo demás, el problema es que además el líder político de un país lo que tiene que estar haciendo todos los días es diciendo, unámonos, vamos a enfrentar unidos los más grandes retos. El reto del crecimiento, sí. El reto de la pobreza, sí. El reto de la calidad, de la productividad, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos si la mitad de la población hoy piensa que la otra mitad son sus enemigos? Ese discurso de división, ese discurso de grandes brechas en la sociedad mexicana, hay que corregirlo, hay que ajustarlo. No es posible que estemos generando en la práctica una especie de guerra civil, cuando menos conceptual, ¿verdad? En cuanto a que si uno aspira, ya no solo se trata de que si uno tiene la mala pata de ser de clase media, sino si uno aspira a mejorar el año que viene. Bueno, pues eso es humano, es perfectamente humano querer tener un poco más y estar un poco mejor el año que viene. Pero además, ¿qué es lo que ha movido a las sociedades del mundo, a las economías del mundo, si es que no la legítima ambición de estar un poco mejor?
la ambición natural, orgánica, insisto, humana. Cuando hablamos de humanismo, y nos presume el presidente del humanismo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo es posible que se hable de humanismo cuando se está negando lo más elemental, que es simplemente querer mejorar de un año para otro? ¿A través de qué? Del trabajo, del esfuerzo, del estudio. Del esfuerzo, del trabajo y del estudio. ¿Y qué tiene de malo eso? No, pues no tiene nada de malo. Todos son excelentes conceptos. Pero cuando uno lo engloba y dice uno, clase media aspiracionista, porque además no hay que hablar idiomas, no hay que viajar, no hay que, ¿no? Aspirar a tener títulos, etcétera. Bueno, entonces miren, esto es terrible, pero pues ya estamos cerca de que pueda cambiar. Es decir, hay un cierto límite en cuanto a los daños que puede causar una sola administración, porque además, insisto, en algunos casos se tratan de pues, buenas intenciones. El problema es que muy pocas cosas se han hecho bien. Hay un problema de instrumentación, hay un problema de implementación, hay un problema de puesta en práctica. Pero tenemos además algunos problemas pues como muy básicos. ¿Por qué nos repiten todo el tiempo que nuestro sistema de salud se va a parecer al de Dinamarca? Yo no sé por qué alguien le propuso al presidente que hablara de Dinamarca. Porque pues es como el último país al que se va a parecer nuestro sistema de salud. Y por una simple y sencilla razón. Primero, pues todos caben aquí en el área urbana de Guadalajara, ¿verdad? Todos los daneses, ¿no? Son como una gran colonia de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, entonces. Pero la otra cosa es que en México le cobramos 13%, si le suman lo del petróleo, llegamos como a 17% del PIB, o sea, 17% de la economía, del valor total de la economía mexicana, de recaudación. Eso es lo que cobramos de impuestos. El promedio de la OCDE es 34-35%. Es decir, nada más el doble, ¿no? Pero además, el de Dinamarca es 48%. Entonces resulta que nos estamos comparando con un sistema de salud de un lugar en donde cobran 3 veces más impuestos, 3 veces más, no 3%, 3 veces más de lo que cobramos en México. Por eso es que no vamos a poder tener un sistema de salud como el de Dinamarca, porque no podemos pagarlo. Lo que quisiéramos es tener un sistema de salud como el de Colombia, como el de Costa Rica. Sistemas de salud que ya han logrado una integración, que ya no tienen esta difusión enorme, esta variedad. Pero además, estamos hablando de sistemas de salud en donde hay 45% de la fuerza de trabajo de México que está en la formalidad y 55% que está en la informalidad. El problema es que si uno no está registrado en el Seguro Social, ¿verdad? No está registrado, bueno, pues no tiene uno ni seguro de acceso a la atención médica, ni a los medicamentos, pero tampoco tiene uno
posibilidad de una pensión, tampoco tiene uno, posibilidad pues, de recibir alguna compensación en el momento en que uno tenga que dejar de trabajar, y tampoco, por supuesto, tiene uno la posibilidad de financiar una vivienda, ¿no? Del Infonavit, etcétera. Entonces, lo que tenemos son básicamente 55% de la fuerza de trabajo que de por sí es chiquita. ¿Por qué? Porque somos 130 millones. Deberíamos tener como unos 100 millones o no sé qué más. Todo mundo que tenga más de 18 años o inclusive entre 15 y adelante. Y sin embargo, la fuerza de trabajo solo son 60, de los cuales pues solo hay, ¿no?, como 20 y tantos que están registrados, y luego tenemos el 55% que no tienen todas estas ventajas. Entonces, solamente vean ustedes eso desde el punto de vista de cuáles son los retos. Ahora, yo ya sugerí cuál es el camino de recuperar el crecimiento, que es confianza, Estado de Derecho, confianza, inversiones, crecimiento. ¿No? Ahorita hablamos de educación. Pero, ¿qué pasa con el tema de la pobreza? ¿Cómo podemos evitar que siga avanzando la pobreza? Bueno, otra vez, con recursos del sector público. Para eso sirve el presupuesto. Pero ¿qué pasa cuando, si le jalamos de un lado de la cobija, se descubren todos los demás, y si le jalamos del otro lado de la cobija, se descubren todos los demás? Pues entonces lo que pasa es que no alcanza. Y entonces lo que tenemos que hacer es plantear cómo aumentar los recursos. Pero ¿cómo vamos a aumentar los recursos si todos los días tenemos mayores y mayores ejemplos de falta de transparencia? ¿Quién va a querer o estar dispuesto siquiera a considerar la posibilidad de que aumenten los impuestos? ¿Por qué? Pues para tener mejor salud y para tener mejor educación, ¿no?, y para tener mejor infraestructura y tener mejor calidad de agua. Sí, pero imagínense ustedes que hoy las principales obras de infraestructura las lleva a cabo ya sea una u otra ala de las Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército o la Marina, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que si uno pregunta cuánto costó Dos Bocas o cuánto costó hasta ahora el Tren Maya o cuánto, pues resulta que es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el ejecutor es una de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo les diría, casi diría yo, pues, si quieren que sea el Ejército el que haga porque son más disciplinados o porque... Pero el tema es transparencia. Y esto lo ligo con el tema de los recursos. Si no alcanzan los recursos, y habría que complementar los recursos, el problema es cómo puede uno siquiera plantear la posibilidad de un aumento de los ingresos públicos cuando no ofrece uno al mismo tiempo que cada peso que se gaste será con absoluta transparencia y cada contrato que se otorgue va a poder ser sometido al más grave y más serio escrutinio, porque va a ser totalmente derecho y totalmente transparente. Entonces, estas son de las cosas que dice uno, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues ¿qué les parecería, por ejemplo, con desaparecer el asunto de la corrupción? ¿Por qué? Miren,
no hay nadie que sea genéticamente más honrado. Nadie, ninguna nacionalidad, ninguna etnia, ningún grupo social. Los finlandeses no son genéticamente más honrados, ni los japoneses. Lo que pasa es que tienen unos sistemas en los cuales invariablemente, inevitablemente, como hay total transparencia en el uso de los recursos públicos, entonces nadie ni siquiera lo intenta. Porque si uno intenta meter la mano, inmediatamente le cae uno la guillotina y se queda uno sin manita, ¿verdad? Pero el problema además es que se crea una cultura a base de tantos y tantos ejemplos, porque estos son sociedades que no necesariamente eran totalmente transparentes, ni eran totalmente honrados, ni había esa cultura de transparencia, pero se fueron volviendo porque los sistemas no lo permitían. Y en esa medida, ¿qué pasó? Se creó una cultura y ahora nadie ni siquiera lo intenta. A veces hay errores, a veces hay malas asignaciones de recursos. Eso, todo el mundo está sujeto a cometer errores. Pero es después de un sistema transparente. Ahora, yo les quería comentar también que en los últimos días se ha hablado mucho de gobiernos de coalición. Se hablaba de hecho el lunes y martes hubo una reunión de toda la sociedad civil que nos convocó a los 13 aspirantes de la oposición para poder platicarles sobre los gobiernos de coalición. Pues la verdad es que todo el mundo hablaba de manera completamente teórica, porque pues en México no tenemos gobiernos de coalición, nunca hemos tenido gobiernos de coalición y no tenemos ni tradición ni cultura de coaliciones. En mi caso particular, yo me pasé 15 años en donde los gobiernos de coalición era lo único que había. En Alemania y en Italia y en Corea y en Japón, y los gobiernos de coalición. ¿Por qué? Pues porque la democracia así funciona y la mayor parte de estos países son democracias parlamentarias, en donde el primer ministro, en el momento que no le aprueban el presupuesto, pues en ese momento cae el primer ministro. En nuestro país tenemos un problema de que somos régimen presidencial, no somos régimen parlamentario. Eso nos complica un poco la existencia, pero además solo tenemos una previsión de una línea, o como línea y media, en la Constitución que se refiere a el tema de los gobiernos de coalición. Y no hay ley secundaria, ni hay nada que detalle cómo le vamos a hacer. Paradójicamente, Diego Valadez y otros expertos decían el lunes y martes que a lo mejor esta es una buena idea, porque nos permite ser más flexibles. Y yo lo que les dije ese día fue, miren, el gobierno de coalición es por definición más estable. El gobierno de coalición no decide irse con las ocurrencias. El gobierno de coalición no define o no puede actuar respecto de alguna arbitrariedad que se proponga. ¿Por qué? Porque todos los temas se debaten antes de decidir. El gobierno de coalición es por definición más sensato, más razonable. Y entonces les propuse yo
que si efectivamente íbamos a formar un gobierno de coalición entre PAN, PRI, PRD y, ojo, en Jalisco lo digo insistentemente, y el MC, y el MC, y el MC. El MC está faltando en el gobierno de coalición que se está planteando. Yo ya me reuní con el gobernador Alfaro, ya me reuní con Luis Donaldo Colosio Riojas, de hecho 2 veces. La próxima semana voy a almorzar con Samuel García y precisamente el día de ayer almorcé con Dante Delgado. Y pues yo le insistía, todas las razones que ustedes quieran me dio, ya las conocen o ya las han oído o las imaginan, pero bueno, yo lo que espero es que al final MC se una. Pero independientemente de eso, estamos hablando de que ya se decidió la formación de una coalición. Algo inesperado, algo inédito para México. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que si ya se decidió la formación de una coalición, pues entonces usemos el hecho de que estamos ofreciendo en la oferta política un producto mejor. Y digamos, vamos a presumir y vamos a convertir en un instrumento electoral el hecho de que estamos ofreciendo una coalición, que es una superior forma de gobierno. ¿Por qué? Porque ya conocemos los resultados de la alternativa, que es cuando una sola persona decide qué vamos a hacer. Y por lo tanto, pues independientemente de las consecuencias de la decisión, se hace. No, estamos ofreciendo a la sociedad civil y a todo el electorado, si vamos a ofrecer una coalición, les vamos a ofrecer una mejor forma de gobierno. Y eso fue lo que yo les dije el martes, hace apenas 3 días. Vamos a usar eso. ¿Por qué? Porque yo venía muy fresquito pues de los gobiernos de coalición, además de gobiernos de coalición que igual la coalición entre el PAN y el PRI se decía, bueno, pues, muy improbable, muy difícil. Bueno, ¿y qué tal los socialistas y los demócratas cristianos de Alemania con Angela Merkel? Pues ¿qué pasó? Que en el momento en que estuvo en peligro la gobernabilidad de Alemania, Angela Merkel no tuvo ninguna duda de llamar a los socialistas y decirles, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una coalición electoral entre los demócratas cristianos y los socialistas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues durante 2 gobiernos hubo esa alianza. Ya después, como se equivocaron los demócratas cristianos en su candidata y lo que ustedes quieran, pues ganaron los socialistas por fuera y ellos ya formaron, ¿qué formaron? Su coalición, su propia coalición. Entonces, simplemente esto se los quería comentar. Ahora, de repente me preguntan, oiga, está muy bien, pero ya saben cómo le van a hacer y cuáles van a ser los criterios para poder formar una coalición y para poder elegir a un solo personaje de entre los 3 o los 4 partidos. Y la respuesta es absolutamente, cuando menos al día de hoy, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque todavía en la última reunión que yo tuve, presidida con Federico Reyes Heroles por parte de la sociedad civil y con el Frente Cívico Nacional y con otros grupos, todavía hubo 3 o 4 propuestas diferentes.
Inclusive parte del mandato que les dimos al secretariado fue que por favor trataran de integrar en una sola las 4 propuestas. Difícil. Pero eso es entre la sociedad civil. ¿Y qué tal si se va uno con los partidos? Pues cada partido tiene sus propios estatutos. Además, lo primero que tienen que hacer es respetar los estatutos internos. Sí, pero nunca habíamos tenido una coalición. Y entonces ahora lo que tienen que hacer los partidos políticos es cambiar y abrir los estatutos para tomar una decisión colectiva, en lugar de tomar una decisión que sea tradicional respecto de su propio estatuto y por lo tanto de encontrar a un candidato. Porque imagínense ustedes qué interesante va a ser si cada partido saca su candidato o 2. Bueno, pues ya somos 13 por lo pronto, ¿no? Pero todavía falta MC, ¿no? Ojalá se sume y se sume a los resultados que dé, pero bueno. Pero lo más importante es que no lo hagan así, sino que lo hagan con la idea de que vayan tomando en cuenta los resultados de las encuestas, los debates, lo que ustedes quieran, y entonces vayan todos acercándose hacia una solución que tomen en conjunto. Y luego se tendrán que sentar los 4 líderes de los partidos a intercambiar votos y a intercambiar vetos. En algún momento para surgir, para que pueda emerger un candidato conjunto. Pero tiene el diseño que ser así, con la idea de tener un candidato único, en lugar de que decir cada partido va a tener un candidato y luego ya nos vamos a sentar y ya vamos a ver cuánto vale tu candidato y cuánto vale el mío y todo lo demás. Se puede complicar mucho. Y luego el tema de ¿y cuánto va a valer la intervención de la sociedad civil en esto? Mucho más que en el pasado, pero hasta ahí. Sí, finalmente serán los partidos políticos los que tengan. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen las leyes hoy. Y no estamos hablando hoy de cambiar las leyes. Ya es demasiado tarde para tratar de cambiar las leyes hacia una coalición. Vamos a tener que trabajar con lo que hay. Inclusive algunos dicen, es que el presidente del partido fulano, el presidente del partido sutano, uno es débil y el otro es no sé qué. Sí, pero es lo que hay. Y tenemos que trabajar con lo que hay. No podemos ponernos a pensar en quién sería el presidente ideal del partido fulanito, ¿no? Y sutanito y lo que sea. En este momento lo que tenemos es un grupo de líderes de partidos políticos que son los que van a encargarse del proceso. Entonces, este es otro tema respecto de los gobiernos de coalición y de la sociedad civil y del proceso como lo tenemos hoy. Yo creo que ya me hizo César un gesto espantoso, horrible. La cosa más fea que se pueden ustedes imaginar, y me hizo así, ¿no? Entonces ya, hacemos preguntas, comentarios o violentas objeciones. Muchísimas gracias. Gracias, José Ángel. Bien, creo que es momento de dar la palabra a nuestros invitados, miembros de Coincides. Nos has dado una pasada por trayectoria que tú has vivido en la OCDE, pero también cómo has visto a México en los últimos años y esta semana en el evento importante que hubo en donde se presentaron los 13 precandidatos de la oposición, sobre todo de la alianza PAN-PRI-PRD, alianza que hasta este momento es la que ha manifestado irá de contrapeso al partido oficial en el gobierno.
Quisiera agradecer también la presencia de Diana González, presidenta del PAN aquí en Jalisco. Muchas gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, como ustedes saben, Coincides pues es un mecanismo de comunicación en el que busca permanentemente la coincidencia, que encontremos en esos esquemas de gobernanza, de coalición, los puntos en común donde sí podamos trabajar juntos. Sabemos que con quienes trabajamos no necesariamente siempre estamos de acuerdo en todo, pero sí buscamos permanentemente estos puntos comunes, torales, que nos permitan construir, como tú bien lo decías. Yo quisiera preguntarte, José Ángel, ¿cuál fue el momento más aciago que viviste tú como secretario general de la OCDE? ¿Qué fue lo que más te quitó el sueño y que te preocupó respecto de tu responsabilidad por la decisión que tenías que tomar en algún momento dado? Miren, el tipo de trabajo cuando uno es el responsable de una organización multilateral como la OCDE tiene que ver con la voluntad o no de que los países hagan lo necesario. Al final no es uno el que decide por ellos, son ellos los que tienen que decidir a la luz de un planteamiento de opciones, que es decir, yo acuñé, me pareció que era indispensable acuñar una frase que describiera qué hace la OCDE, y acuñé una frase en inglés 5 palabras, en español 6 palabras: Better Policies for Better Lives, es decir, mejores políticas para una vida mejor, con la idea de que finalmente, si no tenemos mejores políticas y estas no llevan a un nivel mayor de bienestar, pues entonces las políticas mismas no valen mucho más que el papel en que están escritas. Insisto. Entonces, estamos hablando del tipo de tarea que tiene uno cuando uno es jefe de un organismo internacional. Es decir, hay un cierto límite. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen que ser los que adopten o no las recomendaciones de uno, y luego tienen que ser los congresos, tienen que ser los senados, tiene que ser la opinión pública del país, etcétera, la que adopte esas decisiones. Pero en una posición completamente diferente, por ejemplo, les diría yo, la misma pregunta para cuando era yo secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, el mejor momento cuando logramos la ley de la doble nacionalidad. Muchos de ustedes no lo saben, pero algunos de los que tienen doble nacionalidad la tienen porque el secretario de Relaciones Exteriores de entonces, ¿no? Un tal Gurría, ¿no?, promovió un cambio de la Constitución que eliminó el hecho de que cuando uno se ostentaba, solo con ostentarse como ciudadano de otro país, perdía uno la nacionalidad de menos aún si uno sacaba un pasaporte o lo que sea. Hoy, ¿y a quién beneficia? Sobre todo a millones y millones y millones de paisanos que están del lado de los Estados Unidos. Pero, pues, la pregunta fue, ¿y en qué momento fue el momento más angustiante y más angustioso y más difícil? Pues fue cuando de repente descubrimos que el zar antidrogas mexicano era narco. El general Gutiérrez Rebollo.
Finalmente fue condenado, y en fin, después hubo un proceso de apelaciones y es lo que ustedes quieran, y bueno, lamentablemente pues murió, ¿no? Que terminara todo el proceso, pero ¿qué pasó? Pues que imagínense ustedes que ante el mundo entero hubo que explicar por qué resulta que el señor al que habíamos nombrado como zar antidrogas de México, pues resulta que no estaba totalmente limpio de pecado, por decirlo de una manera muy elegante, ¿no? Bueno, fue terrible. Pero, ¿qué pasa cuando era yo secretario de Hacienda? El mejor momento, ya les platiqué, 7% de crecimiento. ¿No? No está mal. No lo hemos podido repetir desde entonces, ¿no? Bueno, pero el peor momento, pues resulta que se cayó el petróleo. Y luego se volvió a caer el petróleo. Y luego se volvió a caer el petróleo. Y nosotros en la Secretaría de Hacienda, yo en la Secretaría de Hacienda había tenido la considerable pérdida de que a manos del PAN acabamos de perder la mayoría. Acabamos de perder la mayoría legislativa. Y entonces hubo que negociar 3 recortes de presupuestos. Y luego se nos inundó Chiapas, pero se inundó a lo bestia. O sea, no se inundó Chiapas así que se encharcó, no. No se podía entrar a Chiapas más que por Guatemala o en helicóptero. Y así pasó mucho tiempo. Y entonces hubo que recortar la 4ª vez el presupuesto. Y entonces me gané el mote de Gurría Scissor Hands, ¿no? El manos de tijera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me tocó recortar 4 veces el presupuesto. Terrible asunto. ¿Por qué? Porque había que recortar la salud, había que recortar la educación, había que recortarle las contribuciones a los estados, había que recortar el tema de la infraestructura y del agua y de la seguridad y todo. Y fueron momentos muy complicados. Pero en la OCDE, yo les diría que el problema más grave fue porque pensábamos que no iba a ser posible una iniciativa. Y la más importante iniciativa que logramos y que tomamos en la OCDE en los 15 años en que yo estuve ahí fue haber logrado un esquema mundial, no con 38 países que eran los miembros de la OCDE, sino con 139 o 140 países del mundo entero, para que hubiera primero impuestos a las empresas digitales y finalmente eso se transformó en un impuesto mínimo a todas las más grandes empresas del mundo. 15% impuesto mínimo y después cada país le podía copetear. ¿Y qué pasó? Que esto se considera hoy, está en implementación, una revolución. Y quiero citarles a un clásico que se llamó Vladimir Putin, un clásico de la literatura rusa, que dijo en 2013, estábamos en San Petersburgo, en la reunión del G20, de los líderes, y entonces dijo: mire, Gurría, si usted logra, él iba manejando un carrito eléctrico y quería presumirme ahí, ¿no? Y de copilota iba Angela Merkel. Y ellos platicaban en ruso porque Angela Merkel había estado del lado del este, del este de Europa, de Alemania, y al mismo tiempo el amigo
Putin había sido jefe de la KGB por ahí. Entonces, pues él había aprendido alemán y ella había aprendido ruso, ¿no? Y entonces platicaban. Y yo, me habían invitado a subirme al carrito, ahí íbamos todos amontonados, pero la verdad es que de repente se les olvidaba pues que mi ruso, yo hablo algo de alemán, pero mi ruso es bastante deficiente, ¿no? Y entonces bueno, se lanzaba. Y luego ya empezaban a hablar en inglés, ¿no? Los dos, y se acordaban del invitado. Pero me dijo, si usted puede lograr algo remotamente parecido a esto, será la más grande revolución en el sistema fiscal, de impuestos, ¿no?, del mundo, dice. Y después agregó, dice, y por cierto, de revoluciones yo sé mucho, ¿eh? Y no solo se logró eso, sino que se logró que hoy 110 millones de cuentas bancarias de todos los mexicanos, los turcos, los italianos, los austriacos, los alemanes, los americanos, que no están en su propio país, sino que están afuera de su propio país, sean informados al SAT, digamos, al equivalente de todos los SATs del mundo, y entonces ya no hay dónde esconderse. Por cierto, yo no sé si ustedes ya lo sabían, pero por lo pronto, pues hay que sacar, ¿no?, los depósitos, porque ya el SAT ya se enteró de que ustedes tienen los depósitos ahí. Pero ¿qué pasó? 110 millones de cuentas que valen ¿cuánto? Valen 10 trillones en inglés de dólares, que quiere decir más o menos como 11 trillones, más o menos como la mitad del PIB de los Estados Unidos. Nada más para dar una idea de qué tan importante es esta transformación. Entonces logramos total transparencia en los depósitos bancarios del mundo. Ya se acabaron los paraísos fiscales, o cuando menos en eso estamos en el proceso, y al mismo tiempo el tema del impuesto mínimo para el mundo entero, primero para las empresas digitales, pero finalmente para Entonces, pero hubo un momento en que parecía que Trump nos iba a echar todo abajo. Y yo entonces me angustié mucho y sufría mucho y cabildeé mucho, pero luego vino el señor Biden en su caballo blanco, cabalgando rápidamente, y Janet Yellen de su mano, la secretaria del Tesoro, que empezó por decir, estamos de acuerdo con un impuesto mínimo, pero que sea de 28%. Y bueno, pues hubo que decirle, oye, no exageres, por favor, ¿no? Bájale un poquito. Entonces nosotros mismos, que éramos los promotores, le bajamos finalmente a 15%. Pero esos son algunos de las anécdotas de la parte, ¿no? Pero la parte sustantiva en cuanto a lo que sí se logró y lo que, pues, a lo mejor no se logró, los momentos más difíciles, y también de algunas de las cosas, pues, de las que yo en lo personal estoy más orgulloso. Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría escuchar a Daniel Moel, a Carlos del Río, a Valentín González Cosío con sus comentarios. Vamos a ir haciendo bloques. Pero yo prometo tardarme menos en las respuestas. Pero mientras ellos preparan su participación, también quisiera enfatizar que la cantidad de anécdotas que nuestro invitado tiene en ese paso por Europa y por la OCDE, pues son enormes. Le preguntaba yo, ¿y cuándo viene el libro? Hasta que termine el último capítulo de la Presidencia de la República. Pero una de las cosas que creo que sí vale la pena comentar, que le preguntaba, ¿cuál consideras tú que hoy por hoy, que no hay una Margaret Thatcher, que no hay
un Ronald Reagan, que no hay un Papa Juan Pablo II, que no hay un Gorbachev, que no hay una Angela Merkel. ¿Quién es el líder mundial más visible y sobre todo con más empatía, con más carisma? Y él me comentaba que para él era Macron. Y también después, una vez que vengan las preguntas, me gustaría que desarrollaras un poquito ese tema, porque este señor se lleva de picada de ombligo con Macron. No necesariamente. Él no lo va a decir, pero precisamente en las últimas semanas, además de todo lo que ha acumulado en el currículum, pues ha sido nombrado también el líder mundial en otro organismo que obviamente es de sello y de marca francesa, pero que es un organismo multilateral que nos platicará posteriormente también a qué se refiere ese organismo, qué es lo que hace, pero hoy por hoy está encabezando otra entidad multilateral, lo cual también nos da mucho orgullo. El Foro de la Paz de París. Foro de la Paz de París. Que no es cosa tomar la presidencia hace pocos días. Es la segunda. Pero lo voy a hacer desde México, por cierto. No pretendo irme de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues no es fácil. Hago estas observaciones porque finalmente el que un mexicano compita en las canchas internacionales y que logre una posición, pues no es nada fácil, y sobre todo a estos niveles de grandes ligas. Así que, don Daniel Moel, me gustaría escuchar tu comentario. No veo a Daniel. Perdón. Daniel y después Valentín González Cosío y Carlos del Río. Daniel, por favor. Bueno, pues la verdad, un gusto y un privilegio escuchar. Son demasiadas anécdotas y muchísimas experiencias. Yo tengo dos preguntas, una que tiene que ver con la etapa en la que le tocó dirigir la OCDE. Yo me acuerdo, y por ahí por los 80s, siendo yo siempre un gran aficionado a la geopolítica, que la OCDE era el bloque capitalista, era el sinónimo de bloque capitalista en contraposición con el bloque socialista. De repente, la OCDE empiezan a entrar países pues que uno a lo mejor tiene cierta duda de que hasta qué punto califican para estar en la OCDE, como México, Costa Rica, Colombia, Turquía. Entonces ahora ya son 38 países, pero ya no necesariamente las grandes economías desarrolladas del mundo. Entonces a mí siempre me entró la duda en ese cambio, ¿no?, de lo que representaba la OCDE y lo que ahora representa. Eso por un lado. Y por otro lado, de cara a la transición mexicana, hay muchas dudas sobre los liderazgos, ¿no?, que van a poder hacerle frente a... sí, están todos los partidos, toda la batería de partidos de oposición, pero ¿dónde están los líderes, las personas? Es muy difícil visualizar cómo se van a presentar las cosas, y pues hay quien ya da por hecho el inminente triunfo de Morena para el 24 a falta de los grandes liderazgos. Y de alguna manera países que han dado cierto tránsito hacia el autoritarismo han vivido situaciones similares. No sé, claro, no quiero hacer la comparación, pero Venezuela, pues ¿dónde están los líderes? De repente aparecieron, pero pues ninguno con la posibilidad de... O sea, ¿hasta qué punto la erosión de la democracia está imposibilitando que realmente la competencia en el 24 sea lo suficientemente equilibrada como para que se dé una nueva transición como la del 18? Muchas gracias. Gracias, Daniel. Si le parece a nuestro invitado, escuchamos las otras dos intervenciones para hacer un bloque de tres. ¿Sí? Valentín, si me das favor. Valentín y luego Carlos del Río. Gracias. José Ángel, lo primero es felicitarte. Qué bien la haces con todos tus conocimientos y experiencias técnicas ahora en tu nuevo rol de precandidato. Lo haces muy bien, transmites muy bien. O sea, fue maravilloso escucharte. Déjame decirte, antes de hacerte una pregunta y una sugerencia, fíjate que hoy en la mañana
tuve la oportunidad de estar en una reunión virtual que organizó nuestro mutuo amigo Pepe Medina Mora con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y se me hace que se pusieron de acuerdo tú y él, man. El secretario de la Conferencia del Episcopado y tú. O sea, transmiten las mismas inquietudes, él con las mismas preocupaciones tuyas, pero por el daño a las personas y a la sociedad. Y tú técnicamente lo explicas muy bien, nada más como anécdota. Pregunta, la sociedad civil, preocupados por este momento de México, ¿cómo podemos actuar para que se dé esa coalición? Para que se dé un proceso correcto de selección. ¿Qué nos sugieres? Lo que estamos aquí es porque nos interesa el país, nos interesa el momento, nos interesa ir a un protagonista como eres tú. ¿Cómo podemos influir en esa figura que tú lo dijiste bien? Jamás ha existido en México el gobierno de coalición. ¿Cómo podemos influir para que sí se dé y haya un proceso transparente de selección? Es la pregunta. Y la sugerencia, no sé si ya lo tengas, pero si no, ¿cómo puedes transmitir lo que hoy con tanta claridad nos has transmitido, pero a los auditorios con menor preparación académica? ¿Sí? Si yo llegué difícilmente a tercero de primaria, ¿cómo puedo entenderle a José Ángel Gurría lo que hoy le dijo a este auditorio? Porque es muy importante llegarle a esos no a esos, no lo digo despectivamente por ningún motivo, sino a ese segmento de la población, que es la mayoría de nuestra población. Yo me encantaría que José Ángel Gurría llegara a ellos y les transmitiera con la claridad que nos transmitió a nosotros. Gracias, Vale. Muchas gracias. Bien, Carlos del Río, por favor, tu comentario. Y después pasamos la voz a nuestro invitado para después pedirle a Ana Luisa Miramontes, Adolfo Caballero y Bernardo Fernández que vayan preparando su participación. Carlos. Muchas gracias, César. Yo primero que nada felicitarte, César, por este tipo de ejercicios democráticos, y José Ángel, también felicitarte por tu valor, por estar aquí, por estar luchando por nuestro país en estos momentos. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Nos hablaste de transparencia, que es muy importante en todos los procesos de nuestro país. Nos hablaste de políticas públicas para el desarrollo de las personas, en otras palabras, y nos hablaste de Estado de Derecho. Yo creo que la transparencia y las políticas públicas no se pueden dar si no tenemos un Estado de Derecho concreto, y una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro país es que la realidad es que no existe. A mí me ha tocado estar en discusiones de temas legislativos que la verdad no vale la pena ni hacer, porque mientras que no esté un Estado de Derecho no se pueden dar. Igual con políticas públicas. Hay políticas públicas que se aplican en otros países que generan círculos virtuosos de creación de riqueza, que en México no se pueden dar porque no existe un Estado de Derecho, y el generar estas políticas públicas, más allá de generar un desarrollo, generan cosas que entorpecen el desarrollo. Entonces, yo creo que es fundamental esto, y me gustaría saber ¿cuál es tu idea? ¿Cómo pretendes que en México, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, cómo ves que podamos llegar a tener un país que de veras tenga un Estado de Derecho, que además en temas de estabilidad que decías al exterior para generar inversión son fundamentales? Entonces yo creo que uno de los temas que comentaste ahorita, que es angular, es cómo lograr que en México tengamos un Estado de Derecho. Y otro tema que me surge por ahí, hablaste del gobierno de coalición, que es un tema que suena muy romántico, pero que la realidad es que el sistema de partidos que tenemos hoy en nuestro país no está funcionando. En 2021 se intentó, hubo muchos que creímos en un tema que podía funcionar así, y lo que han demostrado los partidos en estos últimos años, este último año y medio, la realidad ha dejado mucho que desear. ¿Cómo van a retomar la credibilidad para que en caso que se dé este gobierno de coalición, pues sea de verdad y no sea un tema que atienda a muchos intereses particulares que sabemos que existen por ahí? Muchas gracias, no me extiendo más. Gracias, Carlos. Señor. Primero, César, muchas gracias por hacer alusión, insisto, se trata del Foro de la Paz de París.
No es la Organización de las Naciones Unidas, porque parecía que estaba sugiriendo así que me había yo sacado la rifa del tigre, pero no tanto. El Foro de la Paz de París fue creado por el presidente Macron en el 2018 para celebrar los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Un tema muy europeo, un tema muy... Pero bueno, yo pues viví ahí 15 años y entonces de repente un día Pascal Lamy, que fue el director general de la Organización Mundial del Comercio y que fue comisario de la Unión Europea y que fue uno de los aliados de Jacques Delors para la creación de la Unión Europea, etcétera. De repente un día me llama y me dice, oye, ¿y tú quisieras ser el próximo presidente del Foro de la Paz de París? Dije, pero es como si uno le dicen, pues no sé, que si mañana quiere uno ser astronauta o no sé qué, ¿no? Dije, ¿pero por qué? Dice, no, pues porque si la quieres es tuya. Dije, no, pero a mí nadie me preguntó, nadie me entrevistó, nadie me pidió mi punto de vista. Dice, no, así fue el proceso. El proceso es que creamos un comité de búsqueda y encontramos a 3 personas y entonces tú eres el primero porque saliste al principio de la lista y si tú aceptas pues ya suspendemos la búsqueda y si no será el segundo y si no será el tercero y si no volvemos a empezar, ¿no? Entonces pues no, nada más me tienes que decir. Y pues yo por supuesto consulté con mi asesor más importante, que es mi esposa, y ella me dijo, bueno, pues siempre y cuando me lleves a mí cada vez que vayas a París, ¿no? Bueno, entonces sí, pero bueno. Miren, Daniel se refirió a lo que llamaban el Club de los Países Ricos. La OCDE era el Club países ricos. Pero por supuesto, a raíz de que aceptaron a México, dejó de ser, ¿eh? Pero además, a mí me pareció que no era apropiado que siquiera le apodaran así, porque además ese no era el propósito. Y finalmente porque no iba a ser el propósito bajo mi dirección, bajo mi presidencia. Y fue por eso que entonces traje a Chile primero y luego a Colombia y luego a Costa Rica, pero dejé ya caminando a Argentina, Brasil y Perú en orden alfabético y a Rumanía y a Croacia y a Bulgaria, ahí sí no en orden alfabético, pero como los 6 nuevos que van a llegar a 44, con lo cual ya América Latina estaría bastante bien representada porque tendríamos a México, el estado más nordestino, miembro pues en la práctica del sector productivo de América del Norte, digamos, ¿no? Luego tendríamos a Colombia, a Costa Rica en la parte de Centroamérica, a Colombia en la parte andina, a Chile en la parte más austral y por supuesto, ¿qué falta? Los gigantes de en medio. Los gigantes de en medio son Argentina y Brasil y Perú, que no es gigante, pero que es una economía muy importante en América Latina. Y ya con eso, yo diría que si es que esos 3 aceptan, el problema es que los 3 todos cambiaron de gobierno. Y pues el señor Perú, el señor Castillo, ¿no? Con su sombrero muy grandotote, que ya no es presidente, por cierto, ya es expresidente, ya es la señora, la ex vicepresidente, ahora es presidenta, pues Fernández en Argentina y Lula en Brasil,
pero yo lo que creo es que la importancia de entrar a la OCDE es tal que independientemente de que representen o no representen, por cierto, no representan al bloque capitalista, ¿no? Pero de alguna forma esa fama se le hizo, porque no es que fuera el lugar donde se exploraban las cosas, los experimentos capitalistas del momento. Más bien, lo que todos querían era la economía del mercado. Y en eso, pues también México, en el momento de sumarse, todos creemos en la economía del mercado. Pero aceptamos también que cada uno tiene diferentes vertientes y diferentes decantaciones y diferentes interpretaciones de lo que es una economía de mercado y del papel de el Estado en la vida económica de los países.